Este libro se publicó en el año 2011 y es acá donde Rosa Montero comienza con este personaje de Bruna Husky, que es uno de sus personajes favoritos. De hecho, ella misma lo ha admitido y uno de sus perros también se llama Bruna, y también uno de los personajes, que es el inspector Paul, está en cierta forma basado en el marido de Rosa Montero, que murió de cáncer unos años antes de la publicación de Lágrimas en la lluvia. Y si bien son dos libros que Rosa Montero ha escrito con este personaje, actualmente se encuentra trabajando en un tercero, que también va a incluir aventuras de Bruna Husky. Sin embargo, estos libros no son una trilogía, es decir, no están interconectados uno con el otro. De hecho, yo empecé a leer El peso del corazón en primer lugar y pude entenderlo perfectamente, sin que fuera necesario leer primero Lágrimas en la lluvia. Pero tengo que admitir, eso sí, que mi favorito de todas formas es Lágrimas en la lluvia. Es un libro más completo, donde se entiende mejor la complejidad del personaje de Bruna, su trasfondo psicológico, no sé. A mí me gusta mucho más. Ahora, en cuanto a la trama de este libro y por qué me gustó tanto, bueno, en primer lugar porque si bien es un libro en cierta forma de ciencia ficción, la cual no es mi género favorito, me gusta porque acá Rosa Montero fue capaz de crear un mundo totalmente creíble para mí. Es decir, yo al menos mientras leía este libro me convencí completamente de que estaba en Madrid en el año 2109 y me gustó mucho el sistema político que Rosa explicaba que existía allá en ese mundo, el sistema económico, estos dos mundos flotantes que existían, la catástrofe ecológica que estaba un poco en la Tierra y esta rivalidad entre androides o tecnos humanos y humanos en sí. Entonces es un mundo muy complejo que Rosa Montero explica muy bien y que se entiende al mismo tiempo. Esto principalmente a que uno de los personajes es un bibliotecario de este mundo futurista y él va leyendo y escribiendo artículos para esta biblioteca en los cuales va explicando las guerras que se han sucedido en el pasado, haciendo un poco de historia. Entonces, en estos artículos que uno va leyendo, intercalados en la historia, uno va comprendiendo mucho mejor y entendiendo y creyendo mucho más en este mundo que Rosa Montero nos presenta. En cuanto al conflicto de este libro, Lágrimas en la lluvia, es algo también bastante factible que podría suceder en un futuro, quién sabe. El conflicto principal entonces está entre los humanos y los tecnohumanos. Es decir, acá la tecnología ha avanzado a tal punto que los humanos fueron capaces en un punto de la historia de crear réplicas humanas totalmente similares a los humanos, es decir, con sentimientos, con sensaciones, con apariencia física de humanos, solamente con la única diferencia de que estos tecnos humanos están reforzados en ciertos aspectos. Por ejemplo, hay tecnohumanos que se especializan en cálculo, es decir, tienen muchas más habilidades analíticas que otros tecnohumanos que se especializan en combate. Entonces las habilidades físicas de estos androides son mucho más potenciadas que las que tendría un humano cualquiera, y así sucesivamente. Entonces acá hay una rivalidad entre aquellos seres humanos que dicen no, esto no está bien, estas réplicas son unos engendros que en cualquier momento podrían tomarse el poder y acabar con la raza humana en sí. Por lo tanto, ellos no deberían tener los mismos derechos que nosotros. Y por otro lado están los androides, que son, en cierta forma, son seres humanos con identidad. Entonces se están viendo amenazados por estos seres humanos que los crearon a ellos mismos en el pasado. Entonces acá nos enfrentamos a este paradigma. Por un lado, los seres humanos que quieren proteger su raza y que se asocian en sistemas políticos con la bandera principal de derrocar a estos androides, de deshacerse de ellos porque los ven como un enemigo potencial. Y por el otro lado están los tecnohumanos que también se asocian en comunidades y que tratan de protegerse entre ellos y que tratan de luchar por defender sus derechos, porque se les reconozca como seres sintientes, porque tienen las mismas habilidades que los humanos y en cierta forma son seres humanos, solamente que modificados, alterados genéticamente. Entonces acá, como en todo sistema político, empieza a haber un complot de los seres humanos para deshacerse de estos tecnohumanos. Y esto es lo que Bruna Husky tiene que resolver, porque de un momento a otro los androides comienzan a actuar de una forma extraña y comienzan a atacar a los seres humanos, cosa que no sucedía anteriormente. Por lo tanto, es necesario averiguar qué está pasando. Y como Bruna trabaja como detective particular, se va a encargar de resolver este
misterio. Y es acá donde conoce a Paul, que es el inspector de la policía, con quien se desarrolla no solamente una amistad, sino que también un cierto romance entre ellos dos, el cual me gusta mucho como Rosa Montero lo aborda en su libro, porque no se trata de un romance explícito, sino que Rosa mantiene a su personaje Bruna como una mujer bastante solitaria, porque recordemos que al ser androide no tiene una familia, no tiene una mamá, un papá o un soporte detrás que la acompañe, sino que Bruna es una mujer sola, independiente, que trata de salir adelante y de combatir con sus demonios del pasado, porque es algo que a ella le afecta mucho, esto de no tener pasado, de no tener familia, de tener una memoria, pero que al mismo tiempo se compone de recuerdos que no son verdad. Y acá este conflicto la acerca mucho más a la identidad del ser humano en sí. Porque por eso mismo se caracteriza el ser humano, por no tener las cosas claras, por tener toda esta serie de dudas, por cuestionarse el mundo alrededor, lo cual lo diferencia en forma fundamental de otros animales que no se cuestionan el mundo alrededor. Entonces acá Bruna y los androides en general que tienen este conflicto con su pasado, pero Bruna en particular porque ella, recordemos, no tiene una memoria igual que los otros androides, sino que a Bruna le fue otorgado una memoria un poco especial, particular, que la hace acercarse mucho más a lo que es un ser humano en sí. Entonces, si bien es un androide, es un ser alterado genéticamente, es muy humana y es quizás más humana que cualquier ser humano. Y eso me gusta mucho, esta dicotomía entre, bueno, es un androide, pero también tiene mucho de humana. Lo cual se refleja mucho en muchas escenas del libro, sobre todo en una en particular que a mí me dio mucha risa, que fue cuando Bruna se despierta un día y se encuentra con este bicho, como ella le llama, a este extraterrestre en su cama. Y se dice, no, nunca más salgo en la noche borracha a buscarme cualquiera que me encuentre por ahí, nunca más. Entonces, eso es este libro. Si bien es de ciencia ficción y futurista, no es pesado de leer en absoluto, es muy entretenido y el personaje de Bruna está muy bien construido y cautiva mucho.